La próxima clase, que sería el 13 del 7, sería repaso. ¿Está bien? Sería Bueno. repaso. Los que yo le proponía era mandarles como especie de un trabajo práctico, llámenlo como quiera, un trabajo práctico, como si fuera... pero no quiero que... No los quería mandar porque es como que están enloquecidos mandándome las actividades y es como que va a decir, y esto también hay que entregarlo. No, no hay que entregarlo esto. Pero sí que practiquen aparte de las actividades que ustedes tienen que entregar. Ustedes tienen que entregar de la 1 hasta la 9. Sí o sí las actividades, ¿está bien? Esas tienen que entregarlas para quedar como regulares en la materia. Ahora, aparte de eso, lo que esté dando vuelta no hay que entregarlo, ¿está bien? Va a ser todo práctica y alimentación, retroalimentación como para preparatorios para la actividad, para el examen. ¿Estamos? Pero esto sí o sí hay que entregarlo. ¿Está? Entonces, primero hay que apuntar a esto. Si uno ya está tranquilo de que esto ya lo tiene, y la fecha límite sería, por eso les mandé que hicieran la gauchada, por favor, para este viernes. Para este viernes sería como, digamos, el límite para que me puedan entregar todas las actividades. Porque justamente del 12 al 16, del 7, ustedes tienen que escribirse, se tienen que inscribir. Entonces se supone que en esta semana, para escribirse, ustedes tienen que haber regularizado ya la materia, para que la parte de secretaría confirme que ustedes ya están en óptimas condiciones para abordar esta inscripción. ¿Se entiende? Entonces, por eso me están apurando en ese sentido con eso. ¿Está bien? Entonces, ahora tengo flor de galleta yo, porque por eso yo le decía en su momento, traten de mandar las actividades en tiempo y forma, porque ahora de repente me encuentro con varios chicos que por ahí necesitan 4 o 5 actividades que me tienen que entregar, multiplíquenla por la cantidad de una cursada y multiplícanla por 4. Entonces, por eso de repente encuentran mi Gmail desbordado porque está mandando actividades a lo loco, yo quedándome hasta tarde corrigiendo, entonces esta semana va a ser un loqueo. Así que si yo no vi alguna actividad, tenga paciencia que en algún momento voy a pasar por ahí. ¿Está bien? Y voy a revisar la actividad. Así que no, en ese sentido quédense tranquilos. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende? Profe, ¿dio una actividad más? ¿Cómo? Si dio una actividad más en el Classroom. No, lo que mandé teoría. Mandé un material de potencia eléctrica y de consumo eléctrico. ¿Está bien? Lo que pasa es que ahí metí, digamos, ejercicios, como si fueran las actividades dentro del material, para no confundirla, para que me digan después, profe, esta camina hay que entregarlo. No, es como que le doy el material, quizás no lo llegamos a ver bien en profundidad, pero por lo menos para que tengan un material ustedes y tengan el ejercicio para practicar si a alguno le interesa. ¿Está bien? ¿Estamos? Esa es la idea. ¿Se entiende, chicos? ¿Eh? Sí, profe. Así que bueno, nada. ¿Está bien? Entonces, del 1 al 9, actividades del 1 al 9. ¿Está bien? Todo lo que esté dando vuelta por ahí, pero estos tienen que entregarlo. ¿Sí? Unidad 1 a 9. Va, actividades 1 a 9. Así que, bueno, nada. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo la clase pasada habíamos visto el concepto de potencia eléctrica. ¿Sí? Potencia eléctrica. Nosotros habíamos dicho que potencia eléctrica la definimos con la letra P y que era igual a intensidad de corriente por voltaje. ¿Está bien?
si esto estaba en la unidad de ampere y esto estaba en la unidad de volt, ¿sí? Ampere y volt, esto iba a estar en watt. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Después, de esta fórmula madre derivaban dos con despejes, que habíamos visto en la clase pasada. Entonces, si a esto le llamamos fórmula 1, había una fórmula 2 donde la potencia se podía escribir de otra manera en función de, teniendo como dato la intensidad de corriente y el valor óhmico de una resistencia. ¿Está bien? Entonces, si yo estoy en presencia de, sé el valor en ohm de una resistencia y la corriente que pasa por esa resistencia, entonces yo también estoy en condiciones, puedo calcular la potencia con estos dos datos, donde esta fórmula, ¿sí?, me ayudaría a calcularlo. ¿Está bien? Y también habíamos visto una tercera fórmula de potencia. ¿Sí? Acá acuérdense que entraba el tema de la ley de Ohm, y gracias a la ley de Ohm me ayudaba de alguna manera a hacer estos despejes. Entonces la potencia también se podía escribir como voltaje al cuadrado dividido R. ¿Está bien? Entonces, esta fórmula, si yo tengo los datos del voltaje y de la resistencia, yo estoy en condiciones también de poder calcular la potencia de un determinado equipo. ¿Está bien? ¿Estamos? Bueno, estas son las fórmulas que habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Acuérdense siempre de tenerlo los valores en unidades madre. La intensidad está ahí, tiene que estar en ampere. La R siempre hay que estar en ohm. Siempre a uno le gusta jugar, digamos, ese valor óhmico que esté esa R en ohm o en kilo ohm. ¿Está bien? Hicimos actividades de eso, ustedes lo hicieron, supieron pasarla muy bien. Acá lo mismo, ¿está bien? Siempre acuérdense en tener unidades madres para que después quedarse tranquilo que lo que van a tener ustedes como dato o como unidad final, que va acompañada del valor final, va a estar en watt, ¿está bien? Sin tener algún tipo de desplazamiento ni nada raro por ahí. ¿Está? Entonces, estos son, digamos, las tres fórmulas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos estas tres fórmulas y habíamos visto que, vamos a ponerlas por acá a un costadito. Entonces tenemos la potencia 1, donde la potencia es igual a I por B. Después tenemos la fórmula 2, donde la potencia es la intensidad al cuadrado por la resistencia. Y después tenemos la fórmula 3, donde la potencia se puede escribir como voltaje al cuadrado dividido R. ¿Está bien? Estos son los tres posibles, digamos, las tres posibles variantes, ¿sí?, que uno podría tener, ¿tá? Al momento de usar estos datos. Entonces, si alguien tiene un equipo, por ejemplo, si alguien tiene un equipo, este es un equipo, donde los únicos datos que a mí me dan, es, por ejemplo, no sé, el voltaje, mira, este equipo está conectado, se puede conectar a 220 volts. Y no sé la corriente que pasa, pero yo sé que me dijeron que la resistencia interna de ese aparato es de 500 ohms. ¿Está bien? Entonces, este equipo X puede ser una estufa, una heladera, lo que se les ocurra, un motor. ¿Está bien? A mí me gustaría calcular la potencia, ¿sí? Como para ahí definir, ¿sí? Y ver si, bueno, puede ser, digamos, generarme mucho consumo o no. Entonces digo, bueno, yo si tengo que calcular, me piden calcularme la potencia, digo, bueno, tengo el voltaje y la resistencia. Entonces me voy a estas tres fórmulas y veo cuál es la de que estas tres fórmulas me puede ayudar.
Si ustedes se fijan, voltaje y R, vengo acá, tengo el voltaje aquí, tengo la resistencia, entonces puedo usar la fórmula número 3. ¿Está bien? Entonces, usando la fórmula 3, ¿está bien? Entonces, ustedes dicen, bueno, potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre la resistencia. ¿Está bien? Entonces, solamente tengo que poner los valores. El voltaje va a ser 220 volts al cuadrado, dividido la resistencia. La resistencia tendrá que tener 500 ohms. ¿Está bien? Estamos entonces, uno multiplica este valor, este 2 hace que el 220 se multiplique 2 veces, 220 por 220, y que el voltaje quede al cuadrado. ¿Está bien? Acá me va a quedar la unidad al cuadrado. No importa, es volt al cuadrado. Y aquí abajo me va a quedar ohm. Y era lo que decíamos el otro día. ¿Qué pasaba cuando me quedan estas unidades medias raras? Bueno, no hay que asustarse. Si arriba me queda volt al cuadrado y abajo me queda ohm, yo sé que igual me queda watt. ¿Está bien? Bueno. Me va a quedar igual en watt. Entonces yo multiplico este valor, 220 por 220, que no tengo acá la fórmula. Vamos a terminar la cuentita, así queda por lo menos presentable. 48.400. Exacto, gracias. Dividido 500. Dividido 500, ¿cuánto me da? 96.8. 96,8. 96,8. ¿Está bien? Y eso me quedaría watt. Entonces, de esa manera, yo sé que este equipo desarrolla una potencia de 96,8 watts. O 96,8 watts de consumo. ¿Está bien? Dado que va a estar conectado a 220 volts y tiene una resistencia interna de 500 ohms. ¿Está? ¿Estamos, chicos? Entonces, vamos a introducir ahora, a partir de esto que vimos la clase pasada, este es un ejemplo más o menos como para acompañarnos de esta fórmula, algo que yo quería, digamos, de alguna manera, que ustedes aprendieran, por lo menos decir, bueno, ¿cómo se calcula el consumo? ¿Está bien? El consumo. Entonces, vamos a suponer que tenemos una lamparita. Tenemos una lamparita aquí, ¿sí? Con su casquillo. La lamparita que está encendida, y los datos que tiene esta lámpara, sabemos que es una lámpara común, vamos a suponer una lámpara de domiciliaria, tiene 220 volts, ¿sí? Y que, de alguna manera, pasan por ella una corriente, no sé, de 2 amperes. ¿Está bien? Y que esa lamparita la prendí, quedó prendida acá en el comedor, por ejemplo, y estuvo funcionando, no sé, 2 horas. ¿Está bien? Entonces, a nosotros nos gustaría saber cuánto es el consumo eléctrico. Entonces, sacando estas 3 fórmulas, que nos van a ayudar muchísimo, el consumo eléctrico, esto es importante también, va a ser, vamos a poner el consumo, C, va a ser el consumo, es igual a la potencia por el tiempo. ¿Está bien? Va a ser consumo por tiempo, potencia por tiempo. Esto va a ser la potencia, y esto va a ser el tiempo que estuvo ese elemento, ¿sí?, funcionando. Así de sencillo. Entonces, si yo quiero calcular el consumo de esa lamparita,
yo sé que potencia, y ahí es donde entran a jugar las otras tres fórmulas, ¿está bien? Nosotros pusimos por acá potencia igual a intensidad por voltaje, potencia I al cuadrado por R, y potencia B al cuadrado sobre R. ¿Está bien? Entonces uno dice, bueno, acá potencia. Yo sé que potencia puede ser cualquiera de I por B, o I cuadrado por R, o B cuadrado sobre R. ¿Está bien? Entonces digo, bueno, ¿cuáles son los datos que tiene esta lámpara? Que está conectada a 220 volts, tenemos voltaje, y que estuvo funcionando, ¿sí? O que están pasando por ella 2 amperes de corriente. Entonces tengo voltaje y corriente. Entonces acá al momento de potencia, digo, bueno, tengo voltaje y corriente. Aplico la fórmula número 1, porque a potencia yo sé que es igual a I por B. Y estos dos datos son los que me da el ejemplo este. Entonces potencia la voy a cambiar por B por I, que son estos dos datos que me da el ejemplo, multiplicado por el tiempo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago acá? El consumo, pongo el voltaje, que van a ser 220 volts, multiplicado por la corriente eléctrica, ¿sí? Que va a ser 2 amperes, multiplicado por el tiempo. ¿Está? El tiempo va a ser 2 horas. ¿Está? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que multiplicar? 220 por 2 y por 2. ¿Está bien? ¿Cuánto nos va a dar eso? 880, son 4 veces. Sí. 880, perfecto. ¿Y la Sí, sí. unidad? ¿Qué unidad nos va a quedar? Bueno, sabemos que voltaje por amper, como es intensidad por voltaje, sabemos que es potencia. Esto nos queda en watt. Y acá nos quedan watt. Watt sobre hora. Y acá nos queda multiplicado por hora. ¿Sí? Watt por hora o watt hora. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el consumo? El consumo de esta lamparita en esas condiciones va a ser de 880 watt hora. Entonces la pregunta del millón es, claro, pero los medidores o la boleta de luz o demás que me viene en el dron me dice en kilowatt hora. ¿Está bien? Entonces en kilowatt hora. Pero ese no tendría que ser problema. ¿Por qué? Porque bueno, ahora vamos a ver cómo lo pasamos. ¿Está bien? Vamos a ver algún ejemplo más en watt hora. Y después ya nos metemos en darle forma a esta fórmula final, ¿sí? Con algún ingrediente más que nos ayude a calcularlos en kilowatt hora. ¿Está? Entonces, vamos a suponer que ahora tenemos, tenemos un aparato, determinado aparato, ¿sí? Que vamos a suponer, no sé, la heladera. Tenemos una heladera, ¿sí? Que por ahí nos dice, por ahí no sabemos nosotros el voltaje, la corriente, sabemos que está conectado a 220, pero por ahí en los cartelitos de especificaciones de la parte trasera, dice por ahí, no sé, vamos a suponer 1200 watts. O sea que ahí tenemos la potencia, 1200 watts. ¿Sí? Y también vamos a suponer que sabemos cuánto estuvo conectado. Vamos a suponer que en el día están conectadas, digamos, que obviamente, las 12 horas, 24 horas. Entonces vamos a poner acá 24 horas. ¿Está? Entonces nos gustaría saber, digamos, cuál es el consumo que me provoca la heladera en el día, o sea, en las 24 horas que tiene el día. ¿Está? Entonces, uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, de vuelta a esta formulita, pone esta formulita que es potencia por tiempo. Si a vos te dan la potencia, el valor de potencia, no tenés que recurrir a estas tres fórmulas. ¿Está bien? Hacer algún cambio donde puedas meter estas equivalencias. Si a vos te dan el equipo, ya tiene la potencia, vos pones consumo,
Ponés el valor de potencia, 1200 watts, multiplicado por el tiempo. Entonces ponemos acá 24 horas y multiplico. El consumo va a ser 1200 watts por 24 horas. Hago ese producto, sé que la unidad me va a quedar en watt hora, ¿sí? O watt por hora, y hago esa multiplicación. ¿Cuánto me da? 1200 por 24. 2800. ¿Está bien? Y ahí tenemos el valor de consumo. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta unidad? Decir, mirá, esto es watt hora. Tendríamos 28.800 watt hora. ¿De dónde sale esto? Bueno, justamente de esto que está acá. ¿Está bien? ¿Estamos? De los valores que nos está dando o que estamos sabiendo del equipo. Uno puede preguntarse como, obviamente, como inquietud, y decir, pero profesor, pero ¿cómo yo sé que una heladera puede desarrollar o consumir este tipo de potencia? Bueno, hay tablas específicas ya que dicen, bueno, hay un valor promedio porque hay heladeras según los modelos, hay alguna que tiene determinada marca, tiene una cierta potencia, otra tiene otra potencia, y es como que hay tablas ya específicas donde hay un valor promedio de potencia que tiene que ver con la heladera. Hay otra que puede tener con respecto, digamos, a la plancha, una plancha eléctrica, según las marcas y demás, hay por ahí una variación, pero uno saca un valor promedio y ahí aparece una tabla. Entonces uno pone esas tablas como consumos de artefactos domésticos, ¿sí? Y ahí aparece, que yo, la heladera, tantos watts. No sé, la plancha, tantos watts. Un microondas, tanto. Entonces uno ya, sabiendo esa potencia que va a consumir tu aparato y multiplicándolo por el tiempo que esté prendido, uno puede calcular cuántos watts, ¿sí?, de consumo tiene. ¿Está bien? Obviamente, cuánto es el watt hora de consumo. ¿Está bien, chicos? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Bueno, nosotros tenemos la potencia en watt hora. Es como que mucho no nos suena. Entonces, lo que uno está acostumbrado a escuchar, o los medidores, cuando uno ve la ruedita que está girando, o cuando viene la boleta de luz, de corriente eléctrica, uno dice, viene en kilowatt hora. Me gustaría esto que estamos practicando acá, digamos, saber cómo pasarlo a kilowatt hora. Entonces, nosotros hacemos lo siguiente. Si ponemos un kilowatt hora, va a ser un kilowatt eso va a ser. ¿Está bien? ¿Estamos? Un kilowatt es la K y la W. Teníamos watt, que es la unidad, y kilowatt. ¿Cómo pasábamos esto nosotros a watt? ¿Esto cómo lo pasamos? El kilo era 10 a la 3, ¿se acuerdan? Esto es lo mismo Sí. que poner 1 por 10 al Sí. cubo, watt. Y a su vez, entonces, ¿esto qué es lo mismo poner? A 1000 watts. ¿Está bien? Porque este 10 lo multiplicamos 3 veces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un kilowatt va a ser igual a 1000 watts. ¿Está bien? Entonces, acá ya tenemos el referente que nos va a ayudar a nosotros, ¿sí?, a calcular estas cosas. Entonces, hagamos algo que querramos pasar a kilowatt. Si nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos que pasar, no sé, calcular un ejemplo, ¿no? Tenemos 340 watts, tenemos que llevarlo a kilowatt. ¿Está? Entonces, ¿uno qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Uno usa un referente, lo mismo que yo le decía. Si querés que compre cierta cantidad de kilos de pan, decime cuánto está el kilo de pan, y de ahí yo ya calculo. Bueno, esto es lo mismo, acá está el referente. Un kilowatt equivale a 1000 watts. Entonces, si a mí me dan algo que diga 340 watts y yo quiero pasar a kilowatt,
uso este referente. Hago una reglita de 3 simple. ¿De qué manera? Digo, bueno, si 1000 watts equivalen a 1 kilowatt, 340 watts, entonces 340 watts X. ¿Está bien? Y ahí quedaría 340 watts multiplicados por 1 kilowatt, 340 watts multiplicados por 1 kilowatt, dividido 1000 watts. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago acá? Watt con watt se va, queda la unidad en kilowatt, y lo que yo tengo que dividir es 340 dividido 1000. ¿Está bien? Eso me estaría dando 0,340 o 0,34 kilowatt. Hago esta división, 340 dividido 1000. Entonces, de acá yo digo, esto es dividido 1000. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Digo, si yo tengo el valor en watt y lo quiero pasar en kilowatt, es agarrar este valor y dividirlo por 1000. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que voy a sacar, digamos, de todo esto que estamos viendo como algo que me voy a grabar por siempre. ¿Está bien? Si yo tengo que pasar algo que me lo dan en watt y yo lo tengo que pasar a kilowatt, lo tengo que dividir por 1000. ¿Está bien? Lo sacamos y lo demostramos acá a través de esta formulita. Usando este referente, que 1 kilowatt equivalen a 1000 watts, y al hacer este pasaje nos damos cuenta que todas las cosas que estén en watt, que los queremos pasar en kilowatt, debemos dividirlo por 1000. Eso nos va a ayudar ahora en el cálculo del consumo, al momento de pasar watt hora a kilowatt hora. ¿Está bien? Ahí lo hacemos. Nos queda un minuto, salimos y volvemos a entrar. ¿Vamos? Ok.